muy interesantes y nos competen mucho a nosotros como hijos de Dios, todos estos temas, hermanos, porque hay algo claro y quiero partir desde esto. Esto va a ser la introducción, y es que nosotros fuimos llamados con proyección eterna. Amén. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. El ser humano, por más terrenal que sea, siempre va a tener inclinaciones, tendencias a lo eterno. Es por eso que su alma desea ansiosamente buscar a Dios, pero su carne se lo impide. Porque es que fuimos creados con esa proyección eterna, y el ser humano debe pensar en lo eterno. El ser humano debe entonces familiarizarse no solamente con este mundo. Estamos en este mundo, pero dice la palabra, no somos de este mundo. Es por eso que la Biblia emplea unos términos muy conocidos como peregrino. Somos peregrinos en esta tierra. Un peregrino es que ha sido llevado, alejado de su ciudad natal. Los judíos, por ejemplo, de la diáspora, que fueron los de la aspersión, que fueron entonces llevados a regiones lejos del país de Israel, ellos eran peregrinos que iban a celebrar culto a Jerusalén. De ahí es donde surge ese famoso salmo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Eran peregrinos que estaban lejos de Jerusalén y emprendían un viaje a hacer culto a Jerusalén, a su Dios. Por eso nosotros también, la Biblia nos llama que somos extranjeros. Amén. Un extranjero que grite gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y no necesariamente tiene que hablar inglés, alemán o francés, no. Un extranjero se caracteriza porque su ciudadanía no es esta, sino que su ciudadanía, dice la palabra, ¿de dónde es? De los cielos. Alabanzas al nombre de Jesús. No hablamos inglés, no hablamos francés. Dios bendiga a los hermanos que sí lo hacen, pero nosotros hablamos un lenguaje del Espíritu, amén, que es muy importante. Un lenguaje que al diablo no le gusta que el creyente hable, y es hablar en nuevas lenguas. La palabra de Dios también nos llama a nosotros, los hijos de Dios, como embajadores. Normalmente una nación siempre envía a su embajador a otro país para hacer entonces el puente, la conexión con el rey o el presidente de esa nación. Y es ahí entonces que cuando vienen guerras, vienen situaciones adversas para el país, inmediatamente el rey o el presidente manda a llamar a su embajador de nuevo a su país y a su ciudad natal, porque ese país ha entrado en guerra. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso nosotros también somos conocidos a través de las Sagradas Escrituras como embajadores. Amén. Entonces la Biblia siempre nos apunta o siempre nos direcciona a que nosotros pensemos con proyección eterna. Esta tierra, este lugar de vida en que nosotros llevamos acá en este mundo, no es permanente. Nos espera una ciudadanía, nos espera el reino de los cielos. Si bien nosotros en este tiempo, en esta tierra, hacemos parte del reino de Dios. ¿Usted hace parte del reino de Dios o no? Todos nacimos de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario que para usted hacer parte o entrar o ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Nótese que siempre el Señor apunta a un reino. En este mundo estamos en el reino de Dios, que no es comida ni bebida. Amén. Eso no es el reino de Dios. Nosotros accedimos al reino de Dios cuando nacimos de nuevo, cuando nosotros veníamos con una naturaleza pecaminosa, cuando nosotros el pecado nos tenía destruidos, nos tenía alejados, nos tenía entonces en una condición difícil en cuanto a Dios, en cuanto a su presencia. Y es ahí cuando Dios, a través de su palabra, que es el agua, y a través de su Espíritu, nos da entrada al reino de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. El reino de Dios donde suceden los milagros, el reino de Dios donde sucede lo sobrenatural, el reino de Dios donde pasan cosas grandes. Yo no sé si un cristiano que pertenezca al reino de Dios ha vivido cosas extraordinarias en Dios. ¿Por qué? Porque pertenece al reino de Dios. Usted es un privilegiado, hermano, de pertenecer al reino de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús.
Pero nos espera otro reino. Nos espera el reino de los cielos. Nos espera también, es conocido y yo creo que lo han aprendido en el transcurso de la semana, nos espera el reino milenial. Pero antes de llegar al reino de los cielos o al reino milenial, es necesario que se lleve a cabo un acontecimiento muy especial que la Biblia llama como el arrebatamiento. El arrebatamiento es la antesala a todos esos eventos futuros que vienen, como la adoración celestial, como el tribunal de Cristo, como la segunda venida del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es entonces este acto que es la antesala a todos estos acontecimientos? El arrebatamiento entonces se deriva del griego harpazo. No se le olvide esta palabra, harpazo. Esto es arrebatamiento, del griego harpazo. Del latín es entonces donde viene la famosa palabra que todos conocemos como el rapto. Esas películas que hemos visto, el rapto, no sé si alguno se la ha visto, el rapto o el arrebatamiento, pero la palabra rapto viene del latín y en el español se usa la palabra arrebatamiento. ¿Y qué significa entonces harpazo? ¿Qué significa rapto? ¿Qué significa arrebatamiento? Quiere decir entonces que el Señor tomará, amén. Quiere decir que el Señor atrapará. Y nótese esta expresión: el Señor alará con fuerza, jalará o alará con fuerza entonces a su iglesia. Harpazo, rapto o arrebatamiento es transportar de un lugar a otro. El próximo entonces gran acontecimiento predicho por la Biblia se llevará a cabo, este acontecimiento, cuando el Señor Jesús venga del aire para llevar a los suyos, amén, a llevar a su iglesia. Yo le pregunto, hermano, ¿usted es iglesia de Dios? Muy poquitos, hermano. Usted es iglesia, usted se considera iglesia de Dios. ¿Usted hace parte del cuerpo de Cristo o no? Entonces usted es iglesia. ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Que los judíos le dijeron a Pedro, entonces, ¿qué haremos, varones hermanos? Y Pedro le dijo, arrepentíos, amén, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Y dice que se añadieron en aquella época como 3,000, y el versículo 41 de Hechos 2 dice que se añadieron al cuerpo, a la iglesia de Cristo. De la misma manera usted y yo un día nacimos de nuevo. De la misma manera usted y yo, que somos considerados en todo ese tema escatológico como los gentiles, como los no judíos, usted y yo, hermano, Dios es tan maravilloso, tan glorioso, que nos dio el privilegio también de soñar con lo eterno. Y es ahí entonces cuando Él le abrió la puerta a los gentiles, a los no judíos, y nosotros también vivimos el proceso de un judío, nos arrepentimos. ¿Cuántos arrepentidos habemos esta mañana? ¿Cuántos fuimos bautizados en el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Y cuántos hemos recibido el don del Espíritu Santo? Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces usted es iglesia, usted pertenece al cuerpo de Cristo. Usted, hermano, es catalogado en esta mañana como el escogido del Rey de la Gloria. Usted es escogido. Usted es denominado esta mañana como su iglesia, como su novia. Siéntase parte, hermano, dese su lugar. Usted es un hijo del Rey de Reyes esta mañana. Y a los amigos que están acá les quiero decir que ustedes también pueden hacer parte del reino de Dios. También pueden ser parte de la iglesia. Es lo mejor que le puede pasar a un ser humano es ser hijo de Dios, es pertenecer a la iglesia del Señor. Dese su lugar, hermano. Usted es un hijo de Dios. Esto es entonces el arrebatamiento. Él nos atrapará, nos tomará en algún momento. Ese acontecimiento llamado rapto, arrebatamiento o harpazo, ha creído o ha caído esta doctrina en manos de muchas religiones y gente que ha tratado de desvirtuar el verdadero contexto acerca de lo que va a pasar. Hay algunas denominaciones que creen en un arrebatamiento en el cual Dios vendrá en las nubes
y cuando se dé ese encuentro en las nubes, dicen algunos religiosos que se quedará allí en el cielo por un momento y luego se dará la segunda venida de Cristo. Estos son los adventistas, piensan de esta manera. Es decir, sí creemos que el Señor va a venir en las nubes, nos tomará, sonará la trompeta, pero estaremos un tiempo en el aire flotando y luego entonces bajaremos a la segunda para que se lleve a cabo la segunda venida de Cristo. Estos son conceptos errados acerca del arrebatamiento. Algunos también predican que la iglesia va a estar presente hasta la mitad de la gran tribulación y luego será arrebatada. Algunas denominaciones dicen eso. Es decir, que la iglesia del Señor pasará los primeros 3 años y medio de la gran tribulación y cuando entonces se cumplan esos 3 años será arrebatada. Esos son conceptos errados acerca del arrebatamiento. La iglesia, otro concepto, dice que la iglesia debe estar durante toda la gran tribulación para que haya una purificación de la iglesia, para que suceda el arrebatamiento. Es decir, algunas vertientes religiosas dicen que vamos a pasar la gran tribulación y vamos a ser purificados porque vamos a ver al inicuo, al hombre de pecado, vamos a ver tanta maldad, tantas catástrofes, tantas pestes, tanto que va a ocurrir que vamos a ser purificados y cuando finalice entonces esa etapa vamos a ser arrebatados. Otras vertientes religiosas dicen que la iglesia sube hasta el aire con Jesús y nos quedaremos flotando allí en el aire con Él. Otras vertientes dicen que el arrebatamiento será un acontecimiento visible y con previo aviso. Se dice eso, que el arrebatamiento será entonces algo en el cual será visible a los ojos de todos y será con previo aviso. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero el arrebatamiento, hermanos, a la luz de las sagradas escrituras, a la luz de la palabra, nos deja en evidencia y rompen todos estos argumentos mencionados anteriormente, y es que nos da evidencia de que la iglesia del Señor será arrebatada con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arpasados, se cumplirá el arpazo, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes y estaremos por siempre con nuestro Dios. Es decir, que nosotros no vamos a quedar flotando en el aire, ni mucho menos vamos a pasar la gran tribulación. Hermano, usted no tiene que esperar a que ocurra la gran tribulación para que usted se purifica. La palabra de Dios nos dice: sin santidad, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos nosotros que ser conscientes que la iglesia del Señor no pasará la gran tribulación. Nosotros seremos arrebatados. ¿Y cuántos queremos pertenecer a ese arrebatamiento? Queremos hacer parte de ese llamado, de ese acto inminente, porque muchos dicen que será visible y con previo aviso, pero eso es falso. El arrebatamiento es algo inminente, es algo inminente, es algo que está a punto de suceder, pero no da aviso. ¿Qué tal si Dios diese los detalles acerca de su venida? Llegaré el tal día del tal año a la hora tal. ¿Qué sentido tendría eso, no? Y es por eso que algunas vertientes teológicas y algunas religiones y algunas tribus, incluso indígenas, recuerdo en el año 2012 cuando la gente hasta creía en esas bobadas de que en el año 2012, en el mes 12, en el día 12 se iba a acabar el mundo. ¿Y cuántos años han pasado después de eso? Y todo el mundo corría, hermano, a buscar de Dios, y todo el mundo corría a purificarse, todo el mundo corría. Los que tenían deudas con Dios, los que le habían fallado a Dios, corrían inmediatamente porque creían en esas cosas. Y vea, ha pasado tanto tiempo y seguimos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque el arrebatamiento es un acto inminente. Amén, es un acto entonces que va a suceder, que está a punto de suceder, pero no da aviso. Alabanzas al nombre de Jesús.
Muchos actos inminentes han ocurrido a lo largo de la historia. Era un 11 de marzo del 2011 cuando un potente terremoto de magnitud de 9.1 provocó un tsunami, las cuales provocaron olas de 9 metros. ¿Se acuerdan en ese año, en el tsunami en Japón, en el 2011, cuando un acto inminente, nadie esperaba que ocurriese un terremoto, ni mucho menos un tsunami, y muchas gentes que estaban en las playas, que estaban allí aprovechando la tarde con su familia, no esperaban, pero vieron a lo lejos una ola de 9 metros que venía hacia ellos. Amén. Fue un acto inminente, ellos no esperaban ese acontecimiento. ¿Recuerdan un 11 de septiembre del año 2001? Cuando de pronto los trabajadores y los ejecutivos allí en las Torres Gemelas estaban en su día laboral y de una manera inminente apareció un avión estallando las Torres Gemelas. No esperaban eso. Así va a ser la venida del Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Va a ser inminente y sin previo aviso. Alabanzas al nombre de Jesús. Es por eso que el arrebatamiento, hermanos, lo declaro en esta hora, va a ser un acto inminente. Por eso cuando la Biblia habla en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 52, dice que en un abrir y cerrar de ojos, a eso se refiere entonces que será un acto inminente, en un abrir y en un cerrar de ojos. Al ser un acto inminente, al ser un acto sin previo aviso, el rapto y el arrebatamiento, la Biblia nos manda a estar preparados. ¿Qué tal, hermano, que Dios diese la fecha exacta de cuándo Él va a venir? Y permítame, a la luz de la escritura no va a encontrar eso, pero permítame hablar un poco. ¿Se imaginan ustedes que tuviésemos la fecha y diríamos, bueno, pues yo me voy a gozar el mundo, voy a vivir el mundo a mis anchas, en los excesos, y por ahí faltando 2 meses de la venida del Señor voy a correr a la iglesia, a consagrarme, a buscar de Dios, porque voy a esperar la venida del Señor? Eso no tiene sentido. Por eso la palabra de Dios nos manda, amén, nos manda a que estemos preparados, porque no sabemos el momento, ni la hora, ni el año, ni el día. Y hay una pregunta esta mañana para la iglesia del Señor en San Francisco: ¿estás preparado, iglesia, para este acto inminente? Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Hay varios misterios, o se habla de un misterio acerca del arrebatamiento. ¿Cuál es este misterio? Supongamos de que se comienza a leer la Biblia desde el primer libro de Génesis y se leyera hasta Primera de Corintios capítulo 14. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15 habla del misterio, de este misterio del arrebatamiento. Aquí os digo un misterio. Eso habla el apóstol. No todos, ¿qué? ¿Cómo? No todos dormiremos. Se habla de un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Supongamos que leemos la Biblia desde el libro de Génesis capítulo 1 hasta un capítulo anterior a Primera de Corintios 15. Si se dejara de leer hasta ahí, ya se habría aprendido muchos datos importantes como la creación, el pecado del hombre, el diluvio, acerca del lugar de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al leerlo hasta el capítulo 14 la Biblia de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, habíamos aprendido de la resurrección, de la existencia del cielo y del infierno, de tantas cosas. Pero habría que concluir que el cristiano solo puede llegar al cielo después de la muerte física. Por supuesto que se notarían las dos experiencias, se notarían las dos excepciones de Enoc, que fue traspuesto, fue transportado para no ver muerte. Está la excepción del profeta Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego. Se notarían esas excepciones, pero aparte de ellas estaría claro que los creyentes tienen que pasar por el camino de la muerte. De Primera de Corintios 15 hacia atrás quedaría claro que para que un cristiano entonces reciba o pertenezca o haga parte del arrebatamiento, debe entonces de pasar el camino de la muerte y la tumba antes de llegar a la meta
de la gloria. Por eso ahora el misterio que habla el apóstol en el capítulo 15 de Primera de Corintios, se ha divulgado el secreto y el misterio. El misterio es el siguiente: que millones de cristianos algún día llegarán al cielo sin morir. Ese era el misterio. Y es ahí entonces donde capítulo 15 versículo 51 de Corintios dice: este entonces es el misterio del arrebatamiento. No todos dormiremos, pero todos ¿qué? Seremos ¿qué? Transformados. Esa fue la revelación del misterio del arrebatamiento. Antes esperábamos el camino de la muerte, pero luego es ahí entonces donde Dios da la oportunidad. Y más adelante en Tesalonicenses, el versículo que leíamos dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice: y luego nosotros, los que hayamos quedado, que ese quedado implica que estemos viviendo, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes y estaremos con nuestro Dios para siempre. Hermano, el misterio o lo bonito del arrebatamiento es que usted puede llevar una vida temerosa de Dios, una vida sin pecado, una vida en santidad, alabanzas al nombre de Jesús. Y puede que por alguna circunstancia entonces usted fallezca. No se preocupe, que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando venga ese acontecimiento. Pero si usted no ha muerto, hermano, yo no sé usted qué quisiera, si esperar el arrebatamiento muerto o viviendo, yo no sé, eso es individual y Dios conoce todo lo que va a pasar. Pero hermano, lo cierto y la garantía que nos da la palabra, sea que muertos o vivos, del Señor somos. Alabanzas al nombre de Jesús, alabanzas al nombre de Jesús. Glorifique a Dios por eso, que esta mañana podemos decir: aunque yo muerto, que el mundo me diga que no valgo nada, aunque esté en la tumba, yo espero la manifestación gloriosa. Cuando un hombre fallece, hermano, muere con la esperanza, alabanzas al nombre de Jesús. Pero cuando una persona vive, tiene que esforzarse, tiene que tratar de llegar a la meta, tiene que vivir en santidad. Los que ya han muerto, los que ya han fallecido, el pastor ahorita hacía una oración muy especial por las viudas de tantos pastores y hermanos que han fallecido. Gloria a Dios por eso. Y la gente crea: no, qué pesar. Vean, ni lo recuerdan ya. Y es que cuando una persona fallece, hermano, en honor a la verdad, ya después de unos tiempos pasa al olvido, ¿no? Si es familiar, pues de pronto algún cuadro en la casa, algo que pase, que usted vea, un recuerdo, un escenario. Por eso dicen que cuando una persona fallece, hay 3 tipos de duelo: al enterarse de la noticia, en el velorio, y luego entonces de que llega a las actividades en la casa o en el día a día sin esa persona. Y una persona normalmente puede, si es familiar, extrañar y está bien, pero si no, más adelante hasta ni lo recordamos. Pero lo bonito de Dios, hermanos, es que Él no se olvida de ti. Amén. Hermano, un muerto con Cristo tiene esperanza, tiene sentido morir con Cristo. Amén. Y eso es lo bonito de Dios. Para el mundo, no, ya falleció, ya está, en los restos, ya enterrémoslos y peleémonos la herencia y ya pasó al olvido. Pero hermano, un cristiano que muere en Cristo, esa es la clave, que muere en Cristo, para Dios no es olvidado. Alabanzas al nombre de Jesús. Y es ahí cuando muchos han dicho en esa escena, cuando Jesús va a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y muchos dicen: si Jesús no dice el nombre de Lázaro, vienen todos esos muertos y resucitan. ¿Cuántos han escuchado ese pensamiento? Pero en el arrebatamiento va a pasar eso, porque el Señor no va a decir un muerto, no va a decir Orlando, no va a decir Nela, no va a decir Nelly, no va a decir Diony, no va a decir Fabián, sino que todos los muertos en Cristo recibirán ese llamado del Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que hermanos, si en esta congregación ha fallecido algún hermano, si usted tiene un familiar que ha muerto, hermano, no se preocupe, Él ya logró la meta, Él ya llegó, hermanos, Él guarda una esperanza. Pero ahora nosotros, los que estamos acá en vida, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Amén.
Y es ahí entonces donde quiero enfocarme en algo en esta hora. Y es que, amada iglesia, el arrebatamiento es un acto inminente, de eso no hay duda. Es un acto que se va a llevar a cabo sin previo aviso. Es por eso entonces que nosotros, los que vivimos, tenemos una gran responsabilidad para que cuando llegue ese día en que se toque la final trompeta, y me encanta como dice el apóstol, porque se tocará la final trompeta, alabanzas al nombre de Jesús, se tocará, alabanzas al nombre de Jesús. Y es ahí entonces, amados, el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 42 nos da la clave de lo que tenemos que hacer tú y yo para esperar este gran acto, el arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en vida no sabemos la hora, no sabemos la fecha, pero hay una gran responsabilidad y es: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, no estén preparados. Estad es un imperativo, es una orden. La iglesia debe estar preparada. Hermano, no, yo mañana me consagro. Hermano, no, yo voy a pecar en el mundo, yo voy a hacer esto en el mundo. No, estad en tiempo presente. Un mandato de Dios. Estad velando, alabanzas al nombre de Jesús. Estad preparados. Hermano, con Dios es así, no esperes mañana. En Dios todo es hoy. He aquí el día agradable, he aquí el día hoy de salvación. Hoy, hermano, en esta semana escatológica puede llegar ese hoy, alabanzas al nombre de Jesús, en que se escuche la final trompeta. Pero la pregunta vuelvo y se la hago: ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay gente que ha tratado de imaginarse y filosofar. No, es que haciendo estos cálculos, el Señor viene en tal época, en tal año, que el tercer día, que hay un profeta que dijo que el primero, el segundo, el tercer día, todo eso. Bueno, quizás Dios le ha dado la sabiduría a esos hombres, pero hay gente, hermano, que se atreve, que son tan, perdóname la expresión, tan ignorantes de dar una fecha, de dar un día, de dar un año, para hacer entonces que las personas caigan en cuenta. Pero hermano, la palabra de Dios es enfática cuando nos dice: el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso, los amigos que están aquí esta mañana, yo les quiero decir que hoy es el día de salvación. Dios quiere tratar contigo. Dios te quiere dar salvación. Dios quiere que tú hagas parte del reino de Dios. Él quiere que tú seas su hijo, para que cuando ocurra este gran acontecimiento, que para la luz y para la filosofía de los seres humanos es de este mundo, es falacia, es mentira, esos cristianos que están haciendo allá, que se encierran a un culto, pues déjame decirle que nos encerramos porque queremos velar, queremos estar preparados. Esa gente que mantiene evangelizando es porque nosotros queremos que todo el mundo conozca esta verdad, porque este mundo va a llegar ahora a un declive tremendo, hermanos. Y a esta iglesia, hermano, le espera la gloria. A esta iglesia le esperan cosas grandes, alabanzas al nombre de Jesús. Me encanta cuando el apóstol Pedro habla allí acerca de los sufrimientos de Cristo. Hermano, y en este mundo tenemos que sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y Hechos dice: es necesario que a través de diversas pruebas
tribulaciones, entremos al reino de Dios. Hermano, en este mundo vamos a vivir esa clase de cosas, de tribulaciones, de pruebas, pero me encanta como el apóstol Pedro dice, hablando de Jesucristo, que los sufrimientos de Cristo, pero las glorias que vendrían tras ellas. Hermano, no sé qué situación estás viviendo esta mañana, si estás viviendo una tribulación como decía el pastor, si estás viviendo una prueba, si estás viviendo una vicisitud, no te preocupes, aguanta, sigue velando, sigue siéndole fiel a Dios, porque te esperan glorias, te espera la eternidad con Cristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria en esta hora. Si los muertos ya coronaron, los vivos tenemos que estar velando. ¿Qué hacen los vigilantes? En los centros comerciales, en los hospitales y en el contexto que usted se quiera imaginar, mantiene despierto con la intención de vigilar su alrededor, ¿cierto? Eso tan valioso que lo han puesto a vigilar, hermano, que de pronto no lleguen los ladrones, que de pronto no lleguen los dueños de lo ajeno y hagan estragos. Eso hace un vigilante. El Señor Jesucristo nos manda a vigilar, hermano, en esta salvación. Cuando se refiere a vigilar, se está refiriendo en el sentido espiritual, en el sentido de estar despierto. Es por eso que la iglesia en Roma tiene que recibir una palabra del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermano, usted tiene el mejor regalo, usted tiene el mayor tesoro, usted tiene la mayor bendición de haber sido un escogido, de ser escogido para la salvación. Y usted tiene que velar, usted tiene que guardar, tiene que cuidar esa salvación que Dios te ha dado. Amén, alabanzas al nombre de Jesús, porque la salvación se puede perder. Hermano, tú puedes perder la salvación. Por eso tenemos que estar velando en constante actividad espiritual. Amén. La noche está avanzada, se acerca el día, pero no dice la hora ni el año. Se acerca el día, sí. Los primeros cristianos vienen esperando la venida del Señor Jesucristo desde después de Pentecostés. Y es por eso que tenían todas las cosas en común y vendían las cosas, las propiedades, y ellos participaban del partimiento del pan y la comunión, porque ellos esperaban la manifestación gloriosa. ¿Y hace cuántos años fue eso, hermano? Y ese mensaje sigue retumbando en este tiempo. Se acerca la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que velar, iglesia. Tenemos que ser entonces esos hombres que cuidemos, que velemos lo que Dios nos ha puesto. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Por causa entonces de ese glorioso acontecimiento futuro, el Hijo de Dios, es decir, tú y yo, debemos hacer muchas cosas para que cuando llegue ese momento podamos recibir ese llamado de parte de Dios. Y yo quiero, hermanos, en esta hora tocar varios puntos para terminar de lo que debe hacer una persona para que cuando se toque la final trompeta tú subas derechito y oigas ese llamado de Dios. Lo primero, quiero resaltar lo que decía el pastor Orlando. Hay muchos hermanos que no se están congregando, y la Biblia nos manda a congregarnos. Sí, vino una pandemia, vino algo que sucedió hace años, estuvimos confinados, amén, en protección, pero ya que tenemos la posibilidad de congregarnos, la palabra de Dios nos manda a congregarnos. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 25: no dejando de congregarnos, amén, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y nótese lo que dice: y tanto más cuando veis que aquel día, ese día es el arrebatamiento. Cuando veis que, yo no sé los hermanos que se acostumbraron a la virtualidad, ¿cómo hacen, hermano?
Yo no sé, hemos escuchado testimonios, enormes testimonios de que Dios ha sido bueno con los hermanos que veían las transmisiones, que se conectaban y recibían el Espíritu Santo. Sí, Dios hace cosas grandes y extraordinarias, pero también hemos escuchado personas que se quedan dormidos viendo la transmisión, personas que tal vez están cocinando o están haciendo tantas cosas y ponen amén, gloria a Dios en la transmisión para que el pastor se entere y luego se van a hacer sus quehaceres. No, hermano, es hora de congregarnos, alabanzas al nombre de Jesús, porque aquel día se acerca, alabanzas al nombre de Jesús. Yo hago un llamado a todos los hermanos que están en la transmisión a que nos congreguemos, alabanzas al nombre de Jesús, porque acá recibimos bendición de Dios, los hermanos juntos en armonía. Dios envía bendición cuando están los hermanos juntos y en armonía. Este es el espacio perfecto para que Dios se manifieste. Dios lo llena todo. No es así, Dios lo llena todo. Dios está en todas partes, pero no se manifiesta en todas partes. Este lugar, hermano, es especial porque se reúnen los hijos de Dios, los escogidos de Él, su valioso tesoro, la niña de sus ojos. Acá se reúnen los hijos del Rey, y es ahí cuando hay armonía, hay alabanzas, hay predicación por parte del pastor. Dios usa a los hermanos que predican y allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Tenemos que congregarnos, hermano. Este acontecimiento futuro llamado arrebatamiento nos demanda que nosotros hagamos ciertas cosas, y sobre todo que velemos. Lo primero, debemos asistir con regularidad a la iglesia. Hebreos capítulo 10 versículo 25. Nótese esto: debemos amar a los hermanos y a los demás. Hermano, ¿cómo es posible que entre los mismos hermanos haya odio? ¿Cómo es posible, hermano, que entre nosotros mismos los hermanos nos tiremos por detrás las puñaladas? Hermanos, somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, y por cuanto estamos esperando este llamado, estamos esperando la final trompeta, estamos esperando el arrebatamiento, es ahí entonces cuando Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y nótese esto: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor os haga crecer y abundar en amor. Hermano, usted se ha preguntado si ha abundado y si ha crecido en amor. Hágase esa clase de preguntas, hermano. ¿Será que yo he crecido? Recuerden que la palabra siempre nos habla de ir de aumento en aumento, como la luz. ¿De qué? De la aurora. Hermano, si usted ayer amó, qué bueno que hoy ame más, que se acerque a sus hermanos. Tal vez por los protocolos no nos podemos entonces abrazar y el ósculo santo y todo eso, pero hermano, qué bueno, hermano, Dios lo bendiga a la distancia. En la iglesia saludamos como saludan las reinas. El pastor Andrés nos enseñó ese saludo, así como pasan las reinas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hola, hola. Hermano, que usted haga así, hermano, que muestre su amor para con su hermano, porque somos hijos de un mismo Padre. Nos debemos de demostrar ese amor. Qué bueno que no hayan rencillas en San Francisco, sino que siempre crezcamos en amor, porque eso nos lo exige el Señor, para que cuando Él venga entonces seamos irreprensibles delante de Él. Amén, gloria a Dios. Hermano, tenemos que ser pacientes, dice la palabra. Tenemos que ser pacientes. Hermano, vea, yo llevo viviendo una prueba. Yo llevo viviendo esta situación en mi vida y pasan los años. Yo tengo esta enfermedad, tengo esta situación, tengo esto. La palabra de Dios nos manda a ser pacientes, hermano, porque eso no va a ser para siempre. Va a llegar el día, hermano. A través de la fe deseamos entonces que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Pero el Santiago en el capítulo 5 versículo 8 dice: tened también vosotros paciencia. Y luego dice: y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermano, tenga paciencia.
Tenga paciencia, hermano, que el que lo prometió es fiel. Tu Dios es fiel, Él viene por ti. Amén. Él viene por su iglesia algún día. Va a llegar ese momento tan especial, tan soñado, donde esperaremos con ansias la venida del Señor Jesucristo y se toque la final trompeta. Qué bueno que el Señor nos haya velando y siendo pacientes, hermanos. Y en esta mañana tal vez estás viviendo una situación difícil, yo te invito a que tengas paciencia, de que te metas en oración, de que busques al Señor. Tal vez vienes sufriendo en los últimos días. Tal vez piensas que las cosas no tornan a tu favor. Das 3 pasos hacia adelante, pero retrocedes 5. Las cosas no marchan bien como tú esperas. Porque tal vez nos vendieron un evangelio de que tú te conviertes al Señor y vas a ser victorioso, vas a hacer esto y nada, no van a venir problemas. Eso es un evangelio barato, hermano. Este evangelio lo dice la palabra: en el mundo tendréis aflicción. Tantas cosas que vienen, pero hay un mensaje puntual para la iglesia: sea paciente, hermano, sea paciente, aguarde la esperanza bienaventurada, hermano, porque fiel es el que lo prometió. Todo aquel que quiera ser parte del rapto tiene que vivir una vida apartada, una vida separada. Amén. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 y versículo 3: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y nótese esto: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Hermano, nosotros no depositamos la esperanza en los pastores, nosotros no depositamos la esperanza en los líderes, nosotros no depositamos esta esperanza, alabanzas al nombre de Dios, en los políticos. Nosotros depositamos esta esperanza en Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en consecuencia de esa esperanza, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, tú tienes que vivir en santidad. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Él demanda, hermano, Él nos ha hecho participar de su naturaleza. Nosotros éramos de naturaleza pecaminosa, pero Dios es tan maravilloso que nuestra naturaleza pecaminosa no lo podíamos agradar a Él. Eso es lo que dice el apóstol: en la carne no lo podemos agradar, pero sí lo podemos agradar andando en el Espíritu. Hermano, ¿y quién nos cambió la naturaleza pecaminosa? ¿Quién lo hizo? ¿Quién te trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Quién se hizo disfrutar de esa naturaleza de Dios? ¿Quién? Él mismo compartió su naturaleza y así mismo se purifica como Él es puro. Hermanos, jóvenes, llevemos una vida santa al Señor. Santo es ser apartado para Dios. Joven, adolescente, hermano, tú has sido apartado para Dios. Santo es todo aquel que no practica el pecado, todo aquel que se cohíbe, que no hace las prácticas mundanas. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Amén. ¿Sino de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Yo quiero hacer un llamado a esta congregación en esta clausura de esta semana escatológica. Hermano, purifiquémonos. Nosotros no vamos a tener que pasar la gran tribulación y el inicuo y tanto hombre de pecado, ni vamos a ver el anticristo. No, hermano, olvídese de eso. No espere allá para usted entonces consagrarse a Dios. Este es el momento, hoy y ahora. Somos esclavos del pasado. Amén. Somos dueños de este presente, del hoy. Mañana no sabemos, ahorita no sabemos qué vaya a pasar. Por eso tenemos que estar preparados, iglesia. Voy a invitar al hermano si va ejecutando unas notas musicales, porque quiero entonces a partir de este momento, hermano, ministrar su vida, su corazón. Yo quiero, hermano, que usted esta mañana comprenda la necesidad de ser santo para esperar este llamado glorioso.
Dice Tito capítulo 2 versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Joven, hermano, iglesia, renunciemos a los deseos mundanos. Dios te ha llamado para cosas grandes y cosas extraordinarias. Dios no te ha llamado para que tú te revuelques en el mundo, para que tú estés en el pecado, porque Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no es tiempo para divagar, para claudicar entre dos pensamientos, hermano. No es tiempo de llegar a la época de Elías, cuando él tuvo que decirle al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Hay jóvenes y hay hermanos que están claudicando entre dos pensamientos, que están en un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Vienen al culto, sí, están acá, pero cuando salen allá afuera hacen cosas, hermano, que usted no se imagina. Es necesario, hermano, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído de parte de Dios. Y Dios espera a una generación santa para que cuando se toque la final trompeta, y vuelvo e insisto, porque se tocará la final trompeta. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Qué triste, hermano, que cuando venga el Señor, como dice este texto, nos alejemos de él avergonzados. No. ¿Sabes qué dice Hebreos capítulo 11? No recuerdo el versículo, pero Dios dice: él no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Dios no se avergüenza de ser tu Dios. Él nunca se avergüenza. Los que nos avergonzamos somos nosotros. Hay jóvenes y hay jóvenes que los amigos en la calle les dicen: tú eres evangélico y tú eres esto, tú vas a la iglesia, y ellos de pena y se avergüenzan. No, yo no soy de allá. Es tiempo que saquemos pecho, jóvenes, iglesia, y digamos a voz en cuello: yo soy hijo del Rey de Reyes, yo soy hijo del Señor Jesucristo. Él vendrá por mí. Alabanzas al nombre de Jesús. Y tal vez te dirán en algún momento: eso lo llevan predicando hace años, eso lo llevan diciendo hace años. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero ¿sabes qué pasa? El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú te preguntas: el Señor, ¿por qué no ha venido? Estoy sufriendo en la prueba. Él quiere irse con tu familia, Él quiere recoger a los tuyos. Él te está dando espera para que tú organices las cosas con Él. Ponte en pie en esta mañana, hermano. Y en esta clausura de esta semana, qué bueno que reflexionemos y que cerremos los ojos por un instante y nos evaluemos. Y qué bueno que esta tarde citemos ese pasaje del salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, mira si hay en mi camino de maldad, de perversidad, y guíame por el camino eterno. Yo sé que hay veces cuesta seguir a Dios, hermanos, pero eso es lo que aparentemente nos ha vendido el mundo. Pero la palabra de Dios dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, con Dios todo es posible. Joven, hermano, no, es que la tentación es mucha, el mundo me atrapa. No le hagas caso al mundo, hazle caso al Rey de la Gloria, que Él quiere lo mejor para tu vida. Y quiero terminar en esta mañana con ese pasaje
del Evangelio según San Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, iglesia. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano, Jesús se fue, vino acá al mundo, fue a la cruz del Calvario y ascendió a los cielos. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Él no te dejó solo, dejó al Espíritu Santo para ser tu compañero. Y Él no está quieto. No, Dios ya está quieto ya. No, dice, Él está preparando lugar para ti. Hermano, este mundo es muy difícil, este lugar es muy difícil. Te espera un lugar mejor, iglesia, créelo esta mañana. Te espera un lugar mejor. Y dice, y si me fuere yo, os preparé lugar, vendré otra vez. Y nótese esto, hermano, y os tomaré a mí mismo. Nótese lo que dice la palabra. Cuando venga, os tomaré a mí mismo. A mí mismo. Y yo te pregunto, hermano, tú perteneces a Dios, porque Él va a venir por los suyos. Vendré y los tomaré a mí mismo, es decir, a los míos. A los míos los voy a arrebatar, los voy a llevar, a trasladar de la tierra allí a los cielos, a los míos. Cuando una gallina extiende sus alas, ¿a quienes cubre bajo sus alas? A sus polluelos, a los suyos. ¿Es así o no es así? Hermano, tú eres de Dios, tú eres su hijo. Amén. El Señor no va a venir por los que le dieron la espalda. No, olvídate de eso. El Señor va a venir por los suyos. ¿Y sabe quiénes son los suyos? Los que perseveraron, los que velaron, los que se guardaron para Él. De esos que se rieron en la cara y decirle, mira ese joven, tal vez se está guardando, mira ese hermano no hace esto, y se nos ríen en la cara. Llegará un momento, hermano, en que se toque la final trompeta, alabanzas al nombre de Jesús, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con nuestro Señor Jesucristo. Y es ahí entonces donde todo tendrá sentido. Todo tendrá sentido, que tú te guardaste para Dios, de que tú velaste en oración y ayuno, de que tú recibiste tribulaciones. Todo tendrá sentido. Con razón me guardé para Dios, para vivir este momento. Y esta semana les enseñaron lo que va a ocurrir acá en la gran tribulación. Pero a un hijo de Dios no le tocará eso, porque le espera un lugar mejor. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a cantar unas alabanzas esta mañana y luego hacemos una oración. Vamos a hacer una oración en esta hora. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Hermano, yo no sé, este es el mensaje que Dios me dio para traer a la iglesia en San Francisco. Hermanos, en esta hora esperemos ese llamado, ese arrebatamiento de nuestro Dios. Guárdate para Dios. Vamos a pedirle al Señor en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos ayude a perseverar, que nos ayude en el nombre de Jesús. Alguien que inicie la oración, qué bueno escuchar la iglesia orando, clamándole a Dios. Señor, cuenta conmigo, que me voy a guardar para ti. Señor, voy a tener paciencia, voy a amar a mi hermano, Señor. Voy a hacer todo lo posible por velar. Voy a hacer todo lo posible, Señor, Dios del cielo, por esperar tu llamado, Dios del cielo. Padre celestial, en esta mañana invoco tu nombre sobre esta congregación. Oh Dios del cielo, te pido que nos ayudes, que nos bendigas y que nos guardes. Que nos ayudes a perseverar y a velar, oh Dios del cielo. Que nos ayudes, oh Dios del cielo, a vivir como tú lo demandas en tu sagrada escritura. A ser hijos tuyos, oh Dios, a ser santos, a ser apartados del mundo. Oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ayude a combatir las obras de la carne. Que tú nos asistas cada día, oh Dios, porque tú, oh Dios, prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre del Señor Jesús.